Bien, bienvenidos mis queridos amigos a este su canal Berea Nation. Amaury García con ustedes en una nueva entrega. Y en este video vamos a estar hablando sobre un tema que tal vez muchas personas no toman en consideración al momento de estudiar su Biblia. Y es los géneros literarios que podemos encontrar en la Biblia. El propósito de estos videos es equipar al cristiano con principios, con reglas, con elementos que tengan como resultado un mejor estudio bíblico. Y por esto, video por video, vamos a estar hablando de diferentes cosas que nos pueden ayudar a lograr este objetivo. En el video pasado estudiamos la definición de la Biblia. Para los que no lo han visto, yo les invito a comenzar con ese video y luego venir y ver este video. En este video vamos a estar hablando sobre los géneros literarios que podemos encontrar en la Biblia. En la Biblia podemos encontrar básicamente tres géneros literarios diferentes: el género narrativo, el género lírico y el género didáctico. Ahora, ¿qué es un género literario? Bueno, un género literario es o son los grupos o categorías en las que podemos agrupar las obras literarias atendiendo a su contenido o a su estructura. O sea, son los diferentes tipos que existen de estilos, pudiéramos decir, en los que los en los que los autores nos relatan una historia o nos escriben un texto. Entonces, en este video vamos a estar analizando el género narrativo. Dentro del género narrativo encontramos lo que se conoce como narración. Narración es contar un hecho o hechos determinados realizados por uno o varios personajes en un lugar determinado a lo largo de un intervalo de tiempo determinado. Eso es la narración de una manera generalizada. Ahora, la narración consta de varios elementos. Uno de ellos es la trama. Y la trama es el orden cronológico de diversos hechos presentados por un autor o narrador a un lector. La trama también trata de establecer una relación entre los hechos o sucesos presentados. O sea que la trama no se limita solamente a presentar los hechos, sino que nos sugiere, nos establece una relación entre un suceso con relación al otro. Ahora, ¿por qué nosotros como cristianos deberíamos prestar atención a este tipo de cosas? Bueno, sabiendo que la Biblia fue escrita por inspiración divina, pero fue escrita por hombres inspirados por Dios. Y estos hombres utilizaron géneros literarios. Y en la medida que nosotros entendamos cómo funcionan los géneros literarios y las reglas que los rigen, de esta manera podemos tener un estudio bíblico más profundo, un estudio bíblico más beneficioso para nosotros. Y vamos a ver un caso muy sencillo en el que podemos aplicar estos principios y estos conceptos que acabamos de definir. Y nos vamos a ir a una historia que tal vez muchos conocen, que es la historia de Gedeón, que la encontramos en el libro de los jueces a partir del capítulo 6. Y hay un evento, hay un suceso muy famoso que la gente conoce, que es cuando Gedeón le pide a Dios una señal en el versículo 36, que es que él va a colocar un vellón de lana
a la intemperie y quiere que el vellón sea, perdón, sea lleno del rocío y que la tierra permanezca seca. Entonces, cuando nosotros vemos este evento, la trama, pudiéramos decir que es cómo Gedeón puede confirmar que verdaderamente es Dios que le está hablando, y la resolución fue que Gedeón probó a Dios con la señal del vellón. Pero, como les decíamos anteriormente, la trama trata de establecer una relación entre los diferentes eventos de la historia. Y cuando nosotros analizamos un evento por separado, nos perdemos de muchas y preciosas enseñanzas que están codificadas dentro de la trama. Porque esta es la manera en la que los autores, sobre todo estos autores antiguos, relataban sus historias. Entonces, para poder comprender de una manera más profunda la trama que encontramos en el libro, en la historia de Gedeón, nos tenemos que remontar al principio, y vemos que al principio de la historia se nos presenta la situación de Israel en ese momento. Israel está viviendo en miedo de los madianitas que los oprimen, y Dios decide liberarlos a través de la mano de Gedeón. El ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice que a través de él, Gedeón, Dios va a liberar al pueblo de Israel. Gedeón pide una señal para saber si verdaderamente él está hablando con el ángel de Jehová, o si verdaderamente esto viene, es la voluntad de Jehová. El ángel le da la señal a Gedeón y le da el mandato de destruir una estatua de Baal, de la cual el padre de Gedeón es el encargado. Gedeón lo hace, pero lo hace de noche. Después de esto, llegamos a la famosa escena del vellón, donde Gedeón vuelve a pedirle a Jehová una señal y Jehová se la da. El vellón se humedece, se moja y la tierra permanece seca. Gedeón, no contento con esto, le pide a Jehová otra señal. Y entonces aquí ya sí podemos ver a través de esta trama que el autor nos está revelando el carácter de Gedeón a través de estos sucesos. ¿Y qué nos está diciendo? Que Gedeón no tenía miedo, no creía, estaba indeciso. Entonces Gedeón pide todas estas señales, y Jehová sorprendentemente le complace a Gedeón y le da todas estas señales, le da todas estas confirmaciones, pero Gedeón pareciera que nunca está totalmente seguro de que Jehová es el que verdaderamente lo está llamando. Después en la historia vemos cómo es Jehová entonces el que en una manera jocosa le devuelve el favor a Gedeón y comienza a diezmar, a reducir el ejército que Gedeón traía, hasta que llegan a 300 personas. Pero Jehová hace algo por Gedeón y le dice, antes de la batalla, si tú todavía tienes dudas, si tú todavía tienes temor, si tú todavía no estás seguro de que yo te voy a entregar a los madianitas en tu mano, baja al campamento para que tú escuches lo que ellos están hablando. Gedeón así lo hace y escucha un madianita relatándole a otro un sueño que tuvo, y el otro le interpreta ese sueño diciéndole que eso es Gedeón que va a bajar y va a destruir el campamento. Entonces, es decir, ustedes pueden ver cómo en la trama de esta historia se nos está revelando la indecisión de Gedeón, la falta de fe de Gedeón, la inseguridad de Gedeón, el miedo que tenía Gedeón de ir a realizar lo que Dios le había asignado. Y entonces podemos ver que no está explícitamente dicho por el autor
que Gedeón tenía tal y cual rasgo, sino que él de alguna manera lo codificó dentro de la trama de esta historia. Y por eso es que se vuelve importante conocer estos conceptos, tenerlos definidos y aplicarlos a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras, porque esta trama de Gedeón concuerda con la trama de los demás jueces. Vamos a tomar el caso de Sansón, por ejemplo. Sansón era una persona que tenía serios problemas, tenía una debilidad por las mujeres y Dios lo usó de igual manera. Entonces, en las tramas de cada uno de estos personajes están conectadas una entre sí. ¿Y cuál es la trama mayor? Bueno, que Dios utiliza estas personas que tienen defectos, personas que tienen deficiencias, personas que no son perfectas delante de Él. Él las utiliza para alcanzar sus propósitos. Cuando vemos esta trama del libro de Jueces y la llevamos a la trama que se nos presenta en otros libros, podemos ver que concuerda, que hay una trama a través de la Biblia que concuerda, que hay una secuencia, porque podemos ver que todas las personas que utilizó nuestro Señor a través de la historia eran personas como tú y como yo, que tenían defectos, que tenían deficiencias, que tenían inseguridades, que tenían temores, pero aún así Dios utiliza a estas personas para conseguir su propósito a través de ellas. Y esta es la trama que podemos ver desde el principio de la Biblia hasta la llegada de Jesucristo, que es el ser humano perfecto. Es la única persona en la que Dios pudo conseguir complacencia al 100%. Entonces, todas estas cosas están codificadas por los autores bíblicos dentro de los relatos, y de la manera que nosotros entendemos esto, se hace más beneficioso para nosotros a la hora de estudiar la Biblia, y podemos ver lo maravilloso que es Dios al revelarnos estas cosas que a simple vista no están tan claras, pero cuando analizamos el texto, cuando ponemos cuando aplicamos estos principios, podemos conseguir un estudio bíblico más beneficioso, un estudio bíblico más profundo, un estudio bíblico que nos deja a nosotros con la satisfacción de saber que tenemos un Dios maravilloso que nos usa, que nos quiere, que nos ama, a pesar de cómo somos nosotros y de nuestros defectos. Entonces, este ha sido nuestro video de hoy. Hemos hablado sobre los géneros literarios, sobre la narrativa que utiliza la narración. La narración tiene diferentes elementos que vamos a estar viendo en diferentes videos. En este video vimos la trama. En el siguiente video vamos a estar hablando sobre los personajes bíblicos. Dios los bendiga mucho, que tengan un excelente día y gracias por sintonizar mi canal. Hasta la próxima.